Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Los océanos y mares son los ecosistemas más dilatados del planeta y se extienden sobre 3/4 partes de la superficie de este objeto celeste en que habitamos y que hemos llamado, con ironía involuntaria, Tierra. La crisis ambiental que se abate sobre todos los entornos de este mundo debido a la enorme huella humana a partir de la industrialización que arranca a finales del siglo XVIII ya ha pasado la cuenta hacia estos inmensos continentes acuosos donde, por contener los puntos más bajos del globo terráqueo, todos los malos manejos de las superficies emergidas repercuten en su salud. Y en especial, este daño y alteraciones los reciben los arrecifes coralinos, los oasis en medio de inmensos desiertos marinos donde se reproduce y sostiene 10% de la alimentación mundial y cuyo valor como barreras para amortiguar eventos meteorológicos extremos, como los huracanes, ha sido estimado en $18 millones por kilómetro cuadrado. Como termómetro de la crisis global, los corales no solo enfrentan un riesgo creciente de desaparecer totalmente, sino que la combinación de fenómenos como el calentamiento global y la acidez del océano, la contaminación con materia orgánica desde las líneas de costa, la invasión de masas de sargazo muerto que se ha extendido desde hace 5 años a partir del Atlántico ecuatorial y el fenómeno de la muerte por síndrome blanco que brotó en las costas de Florida en 2014 e invadió a mediados de 2018 el Caribe mexicano, hacen que la extinción ya sea un proceso en marcha. Tan solo en el caso del síndrome blanco, su efecto de destrucción parcial o total sobre ejemplares de 20 de las 53 especies del mar Caribe conduce a un escenario desconocido, pero que los especialistas ya atisban como el más probable. El de la transformación de los arrecifes a sistemas de vida mucho más modestos y menos eficaces en su papel de contención de energía, pues la enfermedad está eliminando a las especies que son constructoras de estas sorprendentes catedrales marinas que implican miles de generaciones de animales que mueren y se osifican, mientras los descendientes mantienen el lento pero sostenido crecimiento hacia arriba. El proceso de extinción es para la naturaleza un comienzo de nueva creación. Y en el caso de los reinos oceánicos, lo define casi visualmente Cementerio Marino, de la potente pluma del francés Paul Valéry. El meridiano sol hace de fuego el mar que siempre está empezando. Fuego solar, energía, calentamientos y enfriamientos que chocan y movilizan enormes masas de agua y son parte del secreto de la creación de los mares, cristalizadas en imágenes sorprendentes. Qué pura luz en su esplendor consume tantos diamantes de impalpable espuma, y qué paz entonces se concibe, cuando sobre este abismo un sol reposa, trabajo puro de una eterna causa, refulge el tiempo y soñar es saber. Parece que el Bate Galo se ha sumergido en las aguas quietas y turquesas de Cozumel, la isla mexicana más oriental, desde donde narramos esta historia de desastres y extinciones que debería ser, como toda crisis, oportunidad para la generosidad y el ingenio que también poseemos los humanos. La enorme importancia de los arrecifes coralinos se destaca en un par de cifras. Por un lado, de acuerdo a los expertos, apenas 1% e incluso menos de la superficie marina está integrada por este tipo de ecosistemas. Sin embargo, se estima que 10% de la alimentación mundial se está reproduciendo en esas zonas. Incluso hasta 1/4 parte de los organismos marinos podrían pasar por lo menos algún momento de su vida en estas barreras arrecifales que son esenciales como sitios de reproducción, pero también evidentemente como murallas, como barreras para contener la gran energía de algunos fenómenos extremos meteorológicos. En este sentido, el arrecife está muy ligado a otro ecosistema que es terrestre, pero que es al mismo tiempo anfibio. Estamos hablando de los manglares, de los humedales costeros que cubren de manera asociada esa labor tanto de cuneros para especies que son relevantes para la alimentación de los seres humanos, como sitios para contener la gran carga, la gran fuerza de los huracanes y de los ciclones. En este sentido, es enormemente trascendente protegerlos. Sin embargo, la desventaja del coral, la desventaja del arrecife frente a estas barreras terrestres que son los manglares, deriva de que
no se ven, y lo que no se ve no se logra proteger, no se logra querer. Esto es el gran desafío que plantean los académicos y los protectores de la naturaleza. Cómo convertimos en una narrativa al coral, al arrecife, para que la sociedad humana comprenda la importancia de su protección. El Caribe es un mar de pesadillas, pero también de idilios. Los conquistadores describieron hace medio milenio los potentes huracanes, las tribus caníbales y también la inocencia del hombre nuevo. La industria turística lo ha aprovechado y así ha nacido una poderosa economía fincada en servicios al visitante que quiere descubrir Edenes perdidos. Melina Soto, coordinadora para México de la iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, ve en ese auge explosivo de medio siglo la causa local de la degradación que acompaña al cambio climático global. En los últimos 40 años, por lo menos en la cuenca del Caribe, hemos observado una disminución de más del 80% de la cobertura de los corales en nuestros arrecifes. En los últimos 10 años, a nivel ya más regional, en el sistema arrecifal mesoamericano, hemos registrado un ligero aumento de esta cobertura de coral, pero es que cuando empezamos a monitorear en el 2004-2006, en realidad acabamos de recibir unos huracanes muy fuertes, unos eventos de blanqueamientos regionales muy fuertes. Entonces la cobertura de coral de toda la región del sistema arrecifal mesoamericano estaba ya por los suelos. Estamos por debajo de los 10% de cobertura de coral, cuando hace 40 años una cobertura del 60, 70, 80% era lo normal, ¿no? Bueno, lo más famoso, lo más común. Entonces, a lo largo de los años hemos visto un ligero aumento, pero no rebasamos los 15%, ¿no? Los arrecifes del sistema arrecifal mesoamericano, en su gran mayoría, no rebasan los 15%. Entonces, puedes ver que es una cobertura muy por debajo de los niveles históricos, y eso justamente se debe al aumento de las presiones antropogénicas, desde el cambio climático hasta la sobreexplotación de los recursos marino-costeros y la contaminación del agua. Desafortunadamente, toda esta región del SAM es una región que es muy exitosa, tiene cada vez más actividad turística, cada vez hay un crecimiento poblacional que va aumentando estas presiones sobre los ecosistemas marino-costeros, porque va desde los arrecifes de coral hasta el manglar, pasando por los pastizales marinos, ¿no? El investigador de la UDG, Pedro Medina Rosas, destaca la importancia de la barrera arrecifal mesoamericana a partir de los escasos recursos de este tipo que tienen los mares del mundo. Aquí el área del Caribe mexicano es importante porque inicia el sistema mesoamericano arrecifal, entonces inicia desde arriba de Cancún hasta Honduras. Entonces toda esta serie de arrecifes forman parte de esta barrera que es la más grande de América, entonces es muy importante en ese sentido toda la ecología que está vinculando todos los arrecifes en esta zona. Entonces los de Cozumel son interesantes porque es una isla que está separada del continente, entonces tiene un poco de diferente condición en ese sentido porque tiene una dinámica diferente en cuanto a las corrientes y demás, pero tiene mucha relevancia por la interacción y la conectividad que tiene con los arrecifes. Ahora, en el contexto mundial, ¿qué tan importante es la región del Caribe? Si comparamos con el Indo-Pacífico, por ejemplo, y otras regiones donde hay coral. Pues el Indo-Pacífico es el centro de origen de los corales y de muchas especies de arrecifes, entonces allí es donde podemos encontrar una gran diversidad. Aquí en el Caribe es una región importante, es una región grande, no tan grande como otras zonas, pero tiene una importancia bastante buena, tiene especies particulares, tiene de corales y de peces y de interacciones que se han hecho estudios y han demostrado que es interesante, es muy relevante. ¿Cómo se descubrió que el animal más extraño del mundo estaba desapareciendo?
Hay estudios y datos desde los 70s, entonces los datos de cobertura de coral vivo se tienen desde esa época y se ha visto cómo ha disminuido. Entonces a lo mejor en esa época decía, bueno, pues va bajando, pero en algún momento puede recuperar, pero desde los 70s ha ido bajando, de tener coberturas de más de 50%, ahora hay lugares donde hay menos de 10 o 5%, entonces pues no sé desde cuándo sea la preocupación, pero los datos son desde esos años. ¿Y qué regiones son las que tienen mayor este problema o es general para todos los arrecifes de coral? ¿Del mundo? Ajá. Pues es en general, hay algunas excepciones, hay casos particulares en sitios donde hay no prístinos, pero casi sin tanto daño. Pero aquí en el Caribe sí es una de las zonas donde se ha visto que hay cambios o degradación desde esos años. Quienes viven hoy en la isla de Cozumel se enamoraron de condiciones de clima, vegetación y sobre todo de mares de colores que van del jade a la turquesa, donde los misterios profundos se revelan al ojo. No puede olvidar su primera vez Gabriel Nayar Morales, arraigado desde 1978 en esta ínsula. Llego soltero, tenía yo 33 años, 34 años, hace 40, ¿no? ¿Y por qué se vino a vivir aquí? Porque desde 15 años antes mi hermano me trajo a la isla y me enamoré de ella. El día que llegué estaba lloviendo torrencialmente y fuimos al centro a ver al Tatich de la isla y estaba inundado, pero el agua era totalmente transparente, era cristalina el agua, ¿no? Ya, a diferencia de con México cuando se inundaba era el agua pestilente y negra, ¿no? Entonces eso me impresionó mucho. Y era tarde, no había visto el mar, y en la mañana siguiente que amaneció y que vi el mar con los colores, yo conocí Acapulco, conocí a Veracruz, que entonces eran preciosos, siguen siendo, pero pues no con el color de acá, no. Dije, no, yo quiero venirme a vivir acá. Entonces yo tenía 14 años en aquel entonces, a los 15 años empecé a bucear y me enteré de que Cozumel era el sitio número 1 para el buceo en todo el hemisferio norte, entonces dije, no, yo quiero ir allá. Y pues traté y ahora sí, nomás terminé la carrera, nomás que haga la tesis y de repente dije, ahora sí ya. Y vendí todo, quemé las arcas y me vine para acá. Y de lo único que me arrepiento es de no haber venido antes, ¿no? Porque la verdad he pasado muy bien, aquí me casé, aquí conocí a mi esposa, aquí nacieron mis hijos, aquí crecieron. Desafortunadamente, o afortunadamente para ellos, cuando llegan ya a la universidad, pues ya tienen que buscar otros horizontes, ¿no? Entonces ahorita uno tengo en Alemania y el otro en Querétaro, los dos estudiando, uno ya a punto de terminar su carrera, pues ya buscan su vida, ¿no? Entonces es la única desventaja de Cozumel, que si los hijos cuando llegan a la universidad quieren estudiar algo que no sea relacionado al turismo, pues se tienen que ir de la isla, ¿no? Era remoto y no, porque yo cuando llegué teníamos 17 viajes de avión de México de Cozumel a México, y llegó un momento que no teníamos ni uno, no había forma de volar de Cozumel a México. Ahorita tenemos realmente pocos. Entonces estaba mejor comunicado en aquella época que ahora. Estaba mejor comunicado. Qué extraño. Había un viaje de Mexicana de aviación que era México, Mérida, Cozumel, Miami y regreso, y otro de Aeroméxico que era México, Mérida, Cozumel, Houston y regreso. Y Mexicana de Aviación tenía de 3 o 4 viajes a la semana, dependiendo de la temporada. En la tarde un viaje directo. Y llegó un momento en que nos abandonaron todos. Desde hace algunos años no teníamos un solo viaje directo a la Ciudad de México. Mientras en el continente sucedía una transformación. Cancún era víctima de su pronto éxito. Los ecosistemas coralinos se ubican cerca de las costas continentales o de las islas. Aparecieron como organismos vivos hace unos 225 millones de años y han vivido periodos de expansión y de retroceso según los factores que los hacen posible a la luz de la investigación científica actual, como la cantidad de carbono suspendido en la atmósfera, la existencia de mares someros en algunas eras geológicas y la reducción de sedimentos desde las zonas terrestres. Las barreras coralinas actuales podrían tener hasta 5.000 años de edad. La zona de aparición y evolución primigenia de los corales parece ubicarse en la confluencia de los actuales océanos Índico y Pacífico, donde están enclavadas naciones como India, Indonesia, Malasia, Nueva Guinea, Australia y Filipinas.
y que también se conoce como el Triángulo de Coral. Si en esa región se rebasan 600 especies de corales, en la medida que se alejan de la zona, disminuye la diversidad de los ecosistemas. Los corales del Mar Rojo, entre la península de Arabia y Egipto, y los contiguos a la isla de Madagascar, en África, registran alrededor de 200 especies. Los mares de Tailandia tienen unos 60 registros, el Golfo Pérsico 57, el Océano Atlántico se reduce a 35. Los mares mexicanos rondan 53 especies en el Atlántico, Golfo Mar Caribe, y 29 en el Pacífico, con 2 de los 18 centros de endemismo de especies arrecifales más importantes en el mundo, según la Semarnat. El modelo de destrucción de la línea costera que se desata en la parte norte de Quintana Roo tiene incidencia indudable en la acelerada pérdida de corales del arrecife mesoamericano. Melissa Soto lo explica. Es muy deprimente, claro, pero se salió de control, o sea, fue víctima de su éxito. Creo que la planificación del desarrollo de Cancún empezó bien. Si ves todos los primeros mapas de desarrollo de Cancún contaban con todos los servicios sociales, incluían parques, etcétera, o sea, tomaban en cuenta la movilidad urbana, etcétera. Desafortunadamente, Cancún creció demasiado rápido y todo este plan de desarrollo urbano se fue disolviendo en la emergencia, ¿no? De atender toda esta nueva gente que estaba llegando. La coordinadora de Arrecifes Saludables, Gentes Saludables, considera que si despierta la conciencia de los tomadores de decisión, el camino a la recuperación podría ser menos difícil. Con base a estos datos de monitoreo que los diferentes grupos a lo largo del sistema arrecifal mesoamericano y del Caribe hemos sacado, hemos publicado, también intentamos vincularlos con recomendaciones de manejo. Entonces, si bien algunas recomendaciones, como decía Lorenzo, por ejemplo, algunas recomendaciones como el manejo pesquero han sido muy bien acogidas, o sea, se han implementado nuevas herramientas de manejo pesquero a lo largo de toda la región. Desafortunadamente todavía necesitamos acciones mucho más contundentes y mucho más fuertes en toda la parte del desarrollo costero y de la afectación desde la cuenca. Desafortunadamente todo este crecimiento poblacional, de actividad, etcétera, no viene vinculado con una adecuación de infraestructura que vaya mitigando la entrada de contaminantes, el manejo de residuos sólidos, la destrucción de los ecosistemas como el manglar, etcétera. Entonces, sí, necesitamos más y más rápido. Existe la tecnología y el conocimiento, pero sobre todo la tecnología, como para poder recuperar viejas fronteras, porque de repente me impresiona que de 40% pasemos a 10% en una cantidad de años corta relativamente, que quizás para algún alarmista sería como considerar que vamos en un proceso de extinción a una enorme velocidad. Bueno, ya se está hablando, de hecho, a nivel mundial como de la sexta extinción, ¿no? Varios científicos ya están tocando la alarma de que pues nos estamos encaminando justamente a esta extinción. Por otro lado, tenemos cada vez más, como dices, conocimiento y tecnología, y además los corales o los arrecifes son ecosistemas resilientes o que se pueden adaptar si les damos la oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que si logramos regresar a estas condiciones favorables, se podrían recuperar esas fronteras, como dices. Desafortunadamente nos estamos enfrentando a problemas gigantes, ¿no? Como el cambio climático, el plástico. No hemos platicado de eso ahorita, pero también es un problema internacional muy grave. Entonces sí necesitamos acciones internacionales a esos niveles que sean mucho más rápidas si nos queremos dar el chance de poder aplicar estas tecnologías y estos conocimientos para poder lograr salvar y quizás rescatar estas fronteras. El daño social y económico
en caso del colapso de los corales en el Mar Caribe sería incalculable. Como decíamos, es bien difícil sensibilizar o llamar la atención sobre algo que no ves, ¿no? La destrucción del manglar se ve muy fácilmente y entonces por eso a veces la gente se moviliza, como por el caso de Tajamar, por ejemplo, que fue algo muy sonado y que la misma sociedad civil se empoderó para proteger, para rescatar este espacio. Desafortunadamente con el arrecife lo que pasa es que no lo vemos y entonces vamos perdiendo esos servicios ecosistémicos. Entonces los diferentes servicios que nos da el arrecife es protección a la costa, o sea que protegen todas las casas, los hoteles, toda esta infraestructura que está en la costa de la acción del oleaje. Cuando hay huracanes, las olas crecen muchísimo, pueden pasar incluso a 5 metros, 8 metros de altura de olas, y si no estuviera el arrecife, estas olas impactarían directamente a esta infraestructura. Por ejemplo, en Wilma, con el caso de Wilma, se ha evaluado que la barrera de coral, o sea, el arrecife de Puerto Morelos, absorbió la energía de varias bombas atómicas y así protegió todo el pueblo, ¿no? Y en Cancún, que no tenía barrera, pues todo se lo llevó. Que no tenía barrera porque la había perdido, ¿verdad? Por el proceso de desarrollo. Porque en ciertas zonas de por sí no había, pero entonces es una muy buena comparación donde no hay y donde hay, había una protección, ¿no? Y también pues todo este turismo que está vinculado con las playas, o sea, la arena blanca y fina viene del arrecife, y todas las actividades marítimas, ¿no? Para ir a bucear, a snorkelar, que están directamente vinculadas a la salud del arrecife. Entonces, es difícil ponerle un número per se, pero evaluamos que se está poniendo en peligro una economía de más de 6 billones de dólares al año. Entonces, como verás... Aquí estás incluyendo los 4 países. Estoy incluyendo el sistema arrecifal mesoamericano, exactamente. Pero de lejos México es el que tiene más infraestructura y más intereses, ¿no? Claro, en México se calcula que hemos recibido más de 15 millones de turistas al año, el año pasado. O sea, sí, somos ahorita los que nos llevamos más de esta actividad, de este número, digamos, de impacto, de lo que se genera gracias al arrecife. Gracias al arrecife en la región. Entonces, de verdad, pues se puede perder económicamente unas sumas muy importantes y poner en peligro toda la actividad social de la región, porque en realidad todo el mundo de aquí, de Quintana Roo, viene de alguna manera directa o indirectamente gracias a la actividad turística. Casi nadie es de Quintana Roo, ¿no? Cancún tiene apenas 40 años, entonces apenas son las primeras generaciones de quintanarroenses nacidos en Quintana Roo, ¿no? Pero toda esta población hemos nacido fuera, ¿no? Claro. Entonces todo nuestro sustento, toda nuestra actividad, de todos los que vivimos acá, que son en Quintana Roo un poquito, casi 2 millones, estamos 2.5 millones aproximadamente en toda la región del SAM. Entonces tiene unas repercusiones sociales muy importantes. Patricia Quiroga, encargada de monitoreo de las áreas protegidas de la isla, destaca que Cozumel no enfrenta aún el desafío y tiene posibilidades de evitar la destrucción ambiental del continente. Pues la isla Cozumel se caracteriza por tener ecosistemas en muy buen estado de salud. Más del 70% de toda la isla es ecosistema en este estado. Y pues tenemos diferentes, ¿no? Desde el manglar, los arrecifes, las dunas costeras, las selvas, ¿no? Y dentro de estos ecosistemas pues tenemos especies importantes tanto ecológica como biológicamente. Tenemos 31 especies endémicas que solamente son de Cozumel
y precisamente por eso se necesita tener los esquemas de conservación. Pero también tenemos en el caso de Arrecife pues una variedad de especies, tanto de corales, pero también de algas. De corales tenemos más de 40 especies, de algas tenemos más de casi 300 especies de algas, especies también en riesgo, desde corales, pero también mamíferos terrestres, aves, tenemos que están dentro de la norma 059, que son especies protegidas nacionalmente, y precisamente por toda esta riqueza de especies estamos en el cuarto lugar de riqueza en cuanto a islas nacional, islas de México. Estamos en el cuarto lugar precisamente por mamíferos, por la riqueza de mamíferos, de aves, de otros tipos de grupos de especies. Cozumel es el primer territorio que vio a los conquistadores españoles en los albores del siglo XVI, pero la presencia humana es muy anterior y unas ruinas en el centro de la isla lo atestiguan. Estamos en la zona arqueológica de San Gervasio, una zona que, aunque no es muy conocida a nivel nacional, tiene una relevancia histórica bastante interesante. En esta isla de Cozumel, que es la isla más oriental de México, llegaron las expediciones españolas que terminaron con la conquista en el año 1521. Es relevante porque en esta zona también se intentó por primera ocasión imponer el culto cristiano a los cultos mayas antiguos, y dice Hugh Thomas, el gran historiador de la conquista, que aquí se estableció una imagen de la Virgen que cuando se fueron los españoles a seguir la ruta por Yucatán y hacia Veracruz, los indígenas mayas simplemente la desplazaron por sus antiguos dioses. La cuestión es que ahora es una zona neurálgica también en el tema de la conservación, es una isla y como tal es más frágil, es más delicada, tiene procesos evolutivos distintos. Aquí, por ejemplo, encontramos mapaches y cuatíes que no existen en el continente porque es una adaptación a los escasos recursos que tiene la isla en comparación con el continente. No es extraño entonces ver animales más pequeños y parecidos. Si usted es de Indonesia, podrá verlo en Sumatra con el tigre o con el rinoceronte, que son más pequeños que el de Bengala, o el de la India, hablando del rinoceronte. Son procesos sumamente interesantes. Lo más interesante es que el impacto del cambio climático, el impacto de la crisis ambiental, puede desaparecer estos tesoros escondidos de la humanidad para siempre. Hoy la isla es una estrella de la conservación, pero también de los destinos turísticos caribeños. Como toda ínsula, su fragilidad es mayor, lo cual preocupa a Jesús Benavides, director del Parque Ecoturístico Punta Sur, Parque Ecológico Estatal Laguna, Colombia. En Cozumel existe una amplia cultura de conservación. Esta cultura empieza también por una amplia cultura de prevención en caso de fenómenos hidrometeorológicos como son las tormentas tropicales y los huracanes. Ya existen estrategias probadas de mitigación, pero también de restauración en caso de fenómenos naturales. Pero también yo creo que hay una gran cultura de resiliencia en la comunidad. La comunidad es muy fuerte ante los embates de fenómenos y ante los embates de la naturaleza, pero la capacidad de recuperación de la comunidad en el ámbito cultural y social también es muy amplia. La gente de Cozumel es gente muy tenaz, que no importan los huracanes, no importan las contrariedades, siempre sale adelante y como en todo México, pues los huracanes siempre han unido a la comunidad de Cozumel y todos trabajando para restaurar la integridad de la isla, tanto en infraestructura, por ejemplo, pero algo que es muy importante para la comunidad son los recursos naturales. El auge del turismo a gran escala está todavía bajo control, advierte. Cada vez los manejadores de recursos o los manejadores de sitios turísticos se vuelven más conocedores, porque el conocimiento es muy importante, pero también implica que tomen en consideración y participen en estas estrategias de mitigación y conservación. Por ejemplo, nosotros vamos mucho a hoteles, a restaurantes, a brindar pláticas y conferencias relacionadas con la conservación de los ecosistemas, pero también relacionadas con los aspectos, por ejemplo, de los fenómenos hidrometeorológicos y la recuperación de Cozumel después de ellos.
Estaba viendo yo las estadísticas de visitantes. Llegan a estar ya, no sé si ya rebasaron los 4 millones por año. Una isla tan frágil tiene una para aceptar esta capacidad de carga. Hablando no solamente de los corales, de todos los ecosistemas pues de la isla. Sí, pues, tiene que ser una comunidad y una isla inteligente que le estamos llamando, y la coordinación entre los diferentes sectores es muy importante para que la carga turística no sea puntual, que la carga turística se distribuya en los diferentes sectores de la isla para que no impacten los recursos naturales. Siempre va a haber una huella ecológica, pero si los manejadores de los recursos naturales y los manejadores de turismo hacen las cosas coordinadamente como se está haciendo en Cozumel, pues esa huella ecológica va a impactar mucho menos. ¿Cómo enfrentar los grandes intereses económicos, los mismos que potenciaron el daño de la línea costera en Quintana Roo? También las autoridades han tenido la responsabilidad, por ejemplo, de crear un instrumento que es el POEL, que es el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, en el que participó también toda la comunidad para la toma de decisiones. Y hay áreas ya en Cozumel donde no se permite, por ejemplo, la construcción a ciertos metros de distancia de la costa, tampoco los edificios a cierta altura, tampoco construir en zonas prioritarias para la conservación como los humedales, por decir. Pero aunado a eso, en Cozumel existen ya 5 áreas naturales protegidas, 2 de carácter federal y 3 estatales. Yo creo que lo hace un lugar por sus dimensiones único en México y tal vez en el mundo, pero también la UNESCO, por esas condiciones y también la cultura ambiental de la comunidad, decretó en 2016 a Cozumel como reserva de la biosfera. Entonces, tanto el ayuntamiento como la población de Cozumel en este momento están asumiendo esa responsabilidad. Hay que trabajar mucho todavía, hay que hacer muchas cosas tanto en el ámbito educativo como en el ámbito, digamos, operativo, para tener esa responsabilidad. Que no se salga de control, ¿no? Que no se salga de control, pero hay voluntad de parte de todos. Todos sabemos que Cozumel es frágil, todos sabemos lo bonito que es Cozumel y todos sabemos que debemos conservar la isla. Los habitantes de la isla y quienes se dedican a servicios turísticos en particular ven un gran daño económico en los cruceros que llevan casi 4 millones de personas por año a ese rincón remoto de México. Lo describe Rodrigo Navarro, biólogo, activista y ex servidor público. Desgraciadamente, la gente que desarrolló a Cozumel, que son familias de aquí locales, se les ocurrió ir a Miami y decirle a una asociación que hay de cruceros, una federación de cruceros, que qué tenían que hacer ellos para atraer a los cruceros. Venían 3 cruceros a Cozumel, en un principio era como 1 al mes, luego fueron como 3 a la semana, que era bastante decente, era bueno, pero estos vieron ahí una ventana de oportunidad, como le dicen hoy día, y entonces los cruceros dijeron: necesitamos que nos construyas un muelle y una serie de condiciones. Y accedieron. Entonces, a partir de ahí, la economía de Cozumel está tomada por los cruceros. Tenemos cerca de, no me acuerdo el número, a lo mejor estoy diciendo una mentira, pero en números de cruceristas sí sé, es 4.600.000 al año, pero lo que no me acuerdo es, creo que son 700 y tantos cruceros al año. Okay. O sea, casi 2 diarios. ¿Y una derrama mínima para Cozumel? Sí, es chistoso porque las navieras actúan como un monopolio. Entonces, en promedio, cada crucerista compra $90. De eso realmente se derraman en Cozumel 17. Una otra parte, unos 20 a las empresas que son estas personas que te digo, deben ser como $20, que son 6 familias las que reciben eso. Multiplica $20 por 4 millones y cacho, que este año va a aumentar en 1 millón, y pues es una suma bastante considerable. Y lo demás lo vende el crucero, aunque venden tours aquí y demás. Yo tenía una empresa de buceo y llegaron conmigo y me dijeron que si les daba el buceo se vende entre $100 y $120 y me ofrecieron $30 por el volumen. Y así trabajan en todo. O sea, baratísimos sus costos y sus ganancias muy altas. Ganancias muy altas y tú trabajas muchísimo por ganarte $3, $4. Obviamente si te meten 200 personas al día, pues es interesante, pero una empresa constituida como la que yo tengo sufriría mucho.
Esa economía de cruceros, además de poca derrama económica y de nulos recursos al municipio, ocasiona mucha derrama de contaminación, añade. El turismo masivo no trae nada bueno. Los cruceros primero son muy contaminantes a la atmósfera. Un crucero estacionado todo el día aquí no lo apagan, lo dejan prendido, echa emisiones de CO2 equivalente al total del parque vehicular de Cozumel en un día. ¿Uno solo? Uno solo. Y hay días que tenemos 11. Si divides 4 millones de personas en un año, son 1,000 y tantas personas al día en promedio, van a usar, y ojalá bajaran así de esparcidas, ¿no? Hay días que tenemos duplicadas, somos 85,000 cozumeleños, hay días que tenemos caminando 80,000 personas turistas aquí enfrente de este hotel. Son personas que bajan y utilizan baños, toman agua, producen basura, se bajan con muchísimas botellas de PET. El consumo de PET del cozumeleño es como de medio kilo al día. Con los turistas sube a 4 kilos. Más que una ciudad. Es terrible, es muchísimo. Entonces es una industria que está muy lejos de ser sustentable. Y las dos empresas que llegan aquí, que una es Carnival, que es una de las más fuertes del mundo, y la otra es Royal Caribbean, son empresas que cumplen, primero son como el monopolio más fuerte. Royal Caribbean tiene como el 60% de los viajes de crucero en el mundo, Carnival. Y lo que hacen es no cumplen ni los reglamentos, están basadas en Estados Unidos, no cumplen ni los reglamentos en Estados Unidos de la EPA y no cumplen mucho menos en México. En Estados Unidos los obligan a usar gasolina buena, llegan aguas internacionales, meten gasolina china y cuando entran aquí, como nadie les dice nada y está regulado, le siguen quemando la gasolina china. Entonces además están aventando un CO2. El mundo busca que el aumento de temperatura se estabilice en 2 grados a futuro. Eso es un desafío gigantesco para la isla, reconoce Jesús Benavides. ¿Tiene futuro Cozumel? Específicamente de Cozumel no hay una predicción puntual, pero sabemos que pues, se elevaría el nivel medio del mar, que esto repercutiría en las costas y que probablemente repercutiría en especies que desarrollan sus procesos biológicos cerca de las costas, como la tortuga marina, por mencionar solo una especie, o la lagartija picasombra, que también es otra especie muy importante. Pero también sabemos que las especies tienen un proceso de adaptación progresivo. Ahora, si los humanos como especie nos concientizamos, todos estamos conscientes de eso y tratamos de hacer nuestras actividades para contrarrestar y mitigar esa situación, yo creo que sí se puede hacer algo. Yo soy de los que pienso que todavía se puede hacer algo. Y pues la adaptación de las especies puede darse. Si el cambio es muy brusco y nadie considera esos términos, pues vamos a la destrucción, ¿no? Sí, porque además, en el mejor de los casos, que el aumento del nivel del mar trajera el final de algunas playas, que tendríamos que pensar qué tipo de turismo podemos vender en las condiciones en que se ajuste el espacio territorial de la isla, ¿no? Sí, pero incluso en ese panorama también la cuestión de suelos y la cuestión geológica se adapta y se ha adaptado a través de todos los tiempos, ¿no? Entonces hay playas que nacen, hay playas que desaparecen. Es muy dinámico. Es muy dinámico, siempre es muy dinámico, que lo hemos observado por años, ¿no? Y siempre repercute de manera diferente, ¿no? En algunos aspectos los impactos son similares, pero en otros aspectos son muy diferentes en cada sitio en particular de la isla. La enfermedad del síndrome blanco ya llegó a Cozumel. La mortandad de corales en la zona de Florida desde hace 5 años y en el Caribe mexicano en el último es muy elevada. Lorenzo Álvarez Philip, experto de la Unidad de Sistemas Arrecifales de la UNAM, considera que este patógeno inesperado vino a acelerar los pronósticos pesimistas que ya daba el blanqueamiento de corales y la invasión del sargazo. Desafortunadamente esta enfermedad, el síndrome blanco, como lo conocemos en México, vino a prender de nuevo el foco rojo.
este no es un proceso que está empezando ahora, ¿no? Como lo platicamos en la presentación, o sea, la degradación de los corales, de los arrecifes, es un proceso que lleva ya varias décadas, han ido perdiéndose, pero desafortunadamente eventos como esta enfermedad exponencian este daño. Y entonces son focos rojos grandísimos que básicamente son como un ultimátum, ¿no? Que es lo que me estás preguntando. Sí, claro. Ahora, lo que me llama la atención es también, bueno, es poco tiempo, pero la velocidad ha sido tal que hay como cierta idea de que hay impotencia en saber cómo se puede atender esto. Sí, generalmente, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista académico, los tiempos a los que nosotros estamos acostumbrados a movernos, pues son varios meses, años, ¿no? O sea, un proyecto de investigación, tú lo planeas 1 año o 2 y después lo haces en 2 años y después de eso, a los 5 años de que empezaste, tienes resultados. Para la gente que trabaja en áreas naturales protegidas es lo mismo, o sea, ellos planean hacia adelante. Entonces, cuando te encuentras un evento en donde los corales se mueren en semanas, porque es lo que está pasando, se están muriendo en semanas, pues realmente la capacidad que tienes de respuesta es muy limitada. Pero aún así tuvimos que hacer cosas, o sea, casi todo lo que... Este es un evento que empezó en verano, el verano pasado, y digamos que lo peor ya pasó. O sea, la gran mortalidad, los corales que se tenían que morir ya se murieron, y realmente lo que estamos viendo ahora es los pocos corales que están sobreviviendo, y en algunos lados la enfermedad va avanzando todavía, como aquí en Cozumel, porque es de los que más tarde empezó. La historia de esta enfermedad nace en Florida. Estos son los datos disponibles. En 2014 se vio por primera, o sea, no es tan claro, pero parece que en un puerto muy cerca de la ciudad de Miami empezaron a dragarlo para limpiar. O sea, ves que los puertos les da mantenimiento. Y muy poco tiempo después, en los arrecifes frente a ese puerto, se empezaron a dar cuenta de que los corales estaban enfermando y muriendo muy rápido. La gran diferencia de lo que pasó en Florida con lo que vimos o lo que está pasando en México es que en Florida, para un área de alrededor 450 kilómetros, la enfermedad avanzó en 5 años, de 2014 a 2019, mucho más lento. Aquí en México estamos hablando que de verano, de julio de 2018 a febrero de 2019, ya estaba en todo el Caribe mexicano, que son los mismos 450 kilómetros lineales de costa. ¿Cómo podríamos comparar una región con la otra? O sea, ¿por qué? Digo, sé que es una pregunta que todavía no se puede contestar, pero el manejo de línea de costa allá en comparación con el de aquí puede ser una clave. Desde mi punto de vista, sí. La pregunta que haces, yo creo que aquí las presiones están menos reguladas. Todo el desarrollo costero, las aguas residuales, todo el impacto que viene de la tierra hacia el arrecife, yo creo que aquí en México pues está menos regulado, hay más impactos. El desarrollo costero, el desarrollo de la cantidad de personas viviendo en el estado pues está incrementando mucho, y eso está incrementando mucho las presiones, que no es que sean las responsables directas, porque esto es una enfermedad, esto lo causa un patógeno. Pero si las condiciones ambientales no son adecuadas, lo que va a pasar es que la enfermedad puede avanzar más rápido. ¿Hay riesgos de difusión mundial? Sí, pero parecen remotos, considera Álvarez Philip. Esperemos que no, porque sí hay ciertas barreras. Los corales viven en características, requieren características ambientales muy particulares, que son aguas templadas, aguas muy claras, sin nutrientes, son someros, tienen que ser en lugares someros. Entonces, por ejemplo, cuando te vas al mar profundo, esto ya se vuelve una barrera, porque ahí no hay corales, y entonces la enfermedad, como el coral no va a otro lado, no puede pasar. ¿Sería barrera para el patógeno también? Sí, porque el patógeno va encima del coral. Y digamos, entre las islas del Caribe sí se puede pasar, porque sí hay una conexión. Está muy cerca todo. El problema a la pregunta que estás haciendo es que nosotros los humanos pudiéramos servir de vector para llevarla. Imagínate, estoy inventando, no es algo que haya pasado, que venga un buzo a Cozumel, sin querer toque un coral enfermo, se lleve su neopreno mojado y se vaya a bucear a Bali.
y se ponga el neopreno y por alguna extraña razón... Es la difusión de las enfermedades, ¿no? Es que puede pasar. Entonces, por eso es tan importante tener esas, todas estas medidas que se están sugiriendo pues que los turistas sean responsables cuando van a bucear a los arrecifes. ¿Ya hay una idea aproximada de cómo se configurarán los ecosistemas arrecifales tras el paso de esta enfermedad? Ya tenemos una idea relativamente clara de algunas cosas. O sea, de estas 20 especies, hay algunas que están siendo muy poco afectadas. Un porcentaje muy pequeño de la población se está viendo afectada. Hay otras especies que casi están desapareciendo. O sea, tú las veías antes y ahora simplemente no las ves porque están muertas. Entonces es algo, digamos, que no es igual en todas las especies y muy probablemente hay especies que al menos localmente van a extinguirse. Localmente extintas no quiere decir que en todo el mundo se extingan, pero aquí probablemente ya las estemos perdiendo. Estas son, por ejemplo, estas colonias gigantes que forman como catedrales, que se llaman los corales de Pilar. Hay otros corales que tal vez no son tan llamativos, que está pasando lo mismo, simplemente ya no los ves. Es muy triste para la gente que sí los reconocemos y tenemos todo esto. Pero además, en el agua. si son formadores de arrecife por su tamaño, van a terminar afectando también la composición de la barrera de arrecifes, ¿no? Claro, entonces uno de los efectos más preocupantes de esta mortalidad desde el punto de vista más antropocéntrico es pues los servicios que nos están prestando los arrecifes. Entonces estos corales son básicamente carbonato de calcio, se van a morir, pero la estructura va a quedar, pero conforme pase el tiempo ese carbonato de calcio se va a ir erosionando por huracanes, por otros procesos de erosión, y eso va a ir perdiendo la estructura. Cuando la estructura se pierde es cuando muchos de estos servicios como protección costera, provisión de arena, resguardo de especies de importancia comercial, todo esto se va a ir perdiendo. La reciente y cercana experiencia de Florida, ¿nos puede dar unas claves también respecto a esto? Claro, en Florida, como digamos, han tenido mucho más tiempo y además académicamente es un país más fuerte que México, tienen más recursos, tienen más investigadores, pues ya hay bastante información que ellos han generado y mucha de esa información se está compartiendo, ¿no? Mucha de esa información tiene que ver con el patógeno. Tenemos que identificar que el patógeno muy probablemente no sea solo un patógeno, sino un agregado, un clúster, decimos, de bacterias que están afectando de diferente manera a diferentes especies. Todo eso se va avanzando, va quedando información, al igual que lo que te estaba contando que hemos visto en México. En Florida hay ciertas especies que ya no se ven, son las mismas especies, y sí, o sea, tristemente además, pues ya está el caso de Florida, tenemos en México también ya mucha experiencia que hemos ganado este último año, y ahora nuestro trabajo es empezársela a platicar, por ejemplo, a Belice, porque ya les está llegando, y esto pues hay que irlo haciendo el esfuerzo de difundirlo. Asociado en el tiempo, el muy publicitado problema de las inmensas oleadas de sargazo muerto que tocan las playas del Caribe, todavía sin respuestas puntuales, añade Álvarez Philip. Lo poco que sabemos, porque esa es otra pregunta para la cual se necesitan recursos y esfuerzo para investigarla, pero lo poco que sabemos es sobre todo lo que se conoce como las mareas marrón o mareas cafés, que es cuando el sargazo llega. En sí eso no es un problema tan grave. El problema grave es cuando el sargazo se acumula en la costa, se empieza a podrir y genera este malestar que a los turistas, que es el agua cafezosa, este olor a huevo podrido, que es la descomposición del alga. Y esa descomposición lo que está generando es muchísimos nutrientes y está generando agua sin oxígeno. Y como los corales, muchos otros organismos necesitan tener niveles buenos de oxígeno para sobrevivir. Entonces, al final, esas aguas no se están quedando solo en la línea de costa, sino que se están regresando por las corrientes del mar. Y eso eventualmente puede estar llegando a los arrecifes. No sabemos qué tan problemático es, no tenemos datos científicos técnicos para responder eso ahorita, pero es una de las grandes preguntas a las que queremos entrarle a responder. Pero
muy probablemente los efectos sean negativos. Y mínimo por acumulación, pues estás agravando el problema de... Claro, nutrientes, ¿no? en el mejor de los casos, lo que está pasando es le estás poniendo otra piedrita a la balanza del lado negativo, ¿no? Ya tienes las aguas residuales, ya tienes el calentamiento global, ya tienes la presión turística, ya tienes la sedimentación, porque cuando hacen hoteles y todo esto, pues al final hay muchos sedimentos que van a dar al agua y esto es malo para los corales. Y entonces todavía le echas otra piedrita que es la descomposición del sargazo, pues al final de cuentas, pues solo estás haciendo el escenario. Fiel, la mar duerme aquí sobre mis tumbas, dice uno de los versos del cementerio marino de Paul Valéry. Evidentemente, cuando uno ve esta riqueza que puede haber en las zonas coralinas, uno se pregunta si realmente el mar y sus recursos están en riesgo de desaparecer. El problema es que es una concentración, y al ser una concentración no vemos el bosque completo, para decirlo con una metáfora más terrestre. Hay un verdadero problema de que estas zonas megadiversas, que serían equivalentes a la selva húmeda en el caso de los ecosistemas terrestres, sean barridas, sean transformadas y pierdan el enorme valor que por lo menos en este momento tienen para la vida y para la humanidad. Si uno revisa la estadística de la evolución de los corales, nos daremos cuenta que estamos prácticamente en el final de una era de altísima diversidad biológica. Tenemos más de 600 especies de corales en el mundo, concentradas en su mayor parte en el Indo-Pacífico, que es la región donde evolucionó este tipo de especies. Sin embargo, el problema del cambio climático, combinado con el sargazo, combinado con el síndrome del blanqueo de coral, son una amenaza seria que en el corto, mediano y largo plazo ya están produciendo efectos mortales sobre precisamente el ecosistema, que posiblemente para nuestra economía y nuestra supervivencia es el más valioso, es el más esencial de todos los mares. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.